Bueno, pues ahora quiero que nos adentremos un poquito más en el tema del entrenamiento, del culturismo poco a poco, y quiero que nos cuentes cómo fue tu transición, digamos, desde que te empezó a gustar un poco el tema de la hipertrofia, cómo fue tus primeros entrenamientos y cómo fuiste evolucionando hasta llegar a competir en culturismo al nivel que lo hiciste. Yo a entrenar empecé bastante joven, aunque realmente así de seguido y para siempre empecé más tarde. Ya desde los veintipocos años yo era maestro de guitarra en una escuela y antes de dar las clases siempre iba a entrenar, pero digamos que lo tomaba, lo dejaba y en aquella época era malísimo, o sea, entrenaba fatal. Me acuerdo que movía 15 kilos en cada lado de la barra, o sea que movía muchísimo poco peso y yo me creía que ya sí estaba fibradito, estaba con abdominales, pero vamos, era ridículo comparado con lo que se ve ahora. En aquella época era todo muy distinto. Y bueno, ya entrenaba así, pero digamos que de forma intermitente. Y luego fue cuando ya, digamos, casi los 30 años, empecé a tomármelo un poco más en serio. Y tenía la guitarra y tenía mis entrenamientos. Llegó un punto que debido a los entrenamientos, entrenaba pues lo más duro que podía, lo más fuerte que podía, me salió una tendinitis en los dos antebrazos. Lo fui arrastrando, y llegó un punto que no podía ni tocar la guitarra, ni tampoco podía entrenar. En esa época, que fue pues casi un año, me dediqué a otras cosas, me dediqué a marketing online, me dediqué a trabajar de otra cosa, porque siempre he sido autónomo, igual que siempre he sido autodidacta, siempre he sido autónomo, menos unos años que sí estuve trabajando para otra empresa, todo lo demás es autónomo. Y entonces, durante esa época, pues me abandoné un poco más la guitarra y cuando me recuperé ya directamente fui más a por lo que es el entrenamiento, ya fue de una forma más reglada, entender por qué me pasó eso, empezar a estudiar. Luego ya a partir de ahí empecé también a asesorar a otras personas, empecé a dedicarme más a esto, primero amigos, luego gente que venía, luego eras un poco más conocido, ya te llevaban gente de todos los sitios y luego pues preparador online. Y así ha sido básicamente mi evolución. O sea, cuando te pasó lo de la tendinitis, que ya venías de entrenar un tiempo, ahí todavía no habías competido, entiendo. No había competido. Ahí directamente solamente entrenaba. Luego cuando me recuperé sí que empecé ya a trabajar más en serio en el tema del gimnasio, contraté un preparador, estuve un par de años con él. Luego llegó un punto que tampoco progresaba, o sea, yo progresé mucho con ese preparador, estuve 2 años progresando, bueno, un año progresando, porque luego el siguiente año estuve estancado, yo estaba en 100 kilos y de 100 kilos no pasaba, o sea, estaba 100, 102, 100, 102, y digo, bueno, pues esto no es para mí, o sea, se ve que cada uno tiene un límite y el mío son 102 kilos, porque de ahí no puedo pasar. Y entonces pues me resigné y simplemente pues continué entrenando, ya por mi cuenta, y me decidí a competir. Esto fue del 2012 a 2014, yo tuve preparador, 2014 a 2015 fui yo solo y en el 2015 contraté a otro para competir, ya expresamente para competir. Yo, como digo, pesaba 100 kilos, 102, no podía pasar de ahí, entonces para competir bajé a 90, me quedé muy seco con 90 kilos y competí en esa primera temporada con 90 kilos. Y bueno, pues se me dio bien la competición, a pesar de que fueron mis primeras competiciones, pues salía muy seco y eso pues, aunque no tuviera unas formas muy bonitas, el salir tan seco pues llamaba la atención y ganaba varios campeonatos. Era el típico que me criticaban en los foros porque tenía mal físico, que porque no sé qué, que me criticaban de todo, pero luego iba a los campeonatos y ganaba. ¿Entiendes? El tema es que me gustó el tema de la competición y ahí ya, justo antes de competir, ya empezaba yo también a ayudar a otras personas. Ya era una época que ya también ayudaba. Pero claro, al competir ya me llegó mucho más trabajo del tema de asesorías, del tema de también competidores, de otros culturistas, y ahí fue cuando, digamos, exploté más en ese sentido, en el sentido de tener más personas y ayudar a más gente. Fue a raíz de competir cuando empezó a llegarme más gente. Y luego ya a raíz del cambio que hice, porque yo competí la primera temporada en octubre y luego en abril del año siguiente ya estaba compitiendo, pero con varios kilos más. Yo salía en Classic Physique, bueno, lo que era culturismo clásico en aquella época, y luego ya en la siguiente temporada, o sea, prácticamente 5 meses después, estaba compitiendo en culturismo y también ganando. Y luego 5 meses después o 6, estaba volviendo a competir en culturismo con muchos más kilos. Yo empecé a competir con 90 kilos, competí durante 2 años y medio, en 5 temporadas, no sé si fueron 5 o 6, tendría que contarlo ahora, pero sin parar de competir. Estaba a volumen, definición, entre competiciones y pasé de competir de 90 a 120 kilos. Y eso, claro, pues nadie había hecho eso antes, sin dejar de competir, crecer tanto, y fue un reclamo muy grande. Tuve mucho más trabajo con las asesorías y ahí fue todo el boom también de las asesorías. ¿Y tú llegaste a competir en culturismo natural o, bueno, o como natural o ya directamente con uso de fuerza No, no, no. propia?
Yo de natural estuve bastantes años, estuve como 10 años o por ahí, y llegó un punto, yo empecé con farmacología, tenía prácticamente 40 años. Yo tenía claro que a partir de los 40 por ahí iba a comenzar con farmacología, lo tenía bastante claro. Y entonces empecé pues a los 40 años con farmacología y estuve pues toda la fase de competición, ya digamos que desde el 2012 hasta el 2019 usé farmacología de forma intermitente. Al final de las competiciones, o sea, al final de mi fase, sí que utilicé de forma continua, pero desde el 2012 hasta el 2015 de forma intermitente. Luego ya los años que estuve compitiendo, ahí obviamente lo usé de forma continua. Yo siempre en analíticas tenía todo bien, pero sí que prácticamente cuando yo más mejoré fue con farmacología. Yo de forma natural mejoraba, pero digamos que ganaba muy poca masa muscular. Al año ganaba 1,5 kilos, prácticamente 2, y ya tenía una edad, digo, esto igual tiene que ver ya que con la edad que tengo, pues tampoco puedo esperar demasiado, ¿no? Y aparte de eso, que tenía claro que yo quería llegar a lo máximo que pudiera. Luego me di cuenta que lo máximo que podía eran 100 kilos y también me quedé un poco decepcionado. Pero me gustan los retos, ¿no? Yo cuando empecé con la guitarra tampoco tenía talento. Es decir, yo no vengo de familia que sean músicos, no he sido un niño que de pequeño ya tocara la guitarra, sino que empecé muy tarde también con la guitarra. Entonces, digo, bueno, yo no tengo talento con la guitarra, pero a mí, a tesón y a esfuerzo, no me ganan. O sea, yo estaba con la guitarra 12, 14 y 16 horas al día. Y con el entrenamiento dije, bueno, yo no tengo genética, pero yo yo lo que quiero voy a por ello. Pero claro, ya no sabía si el físico me iba a responder, porque ya no es una cuestión de tu voluntad, sino de fisiológica, de ver hasta dónde tú puedes llegar. Ya entra la genética, entran muchos factores, y pensé que yo pues no podía pasar de 100 kilos. Luego ya vi que todo eso se podía cambiar y que sí que se podía pasar y que había una serie de cosas que todo el mundo hacía mal y que yo, al ir por mi cuenta y no hacer caso a lo que se decía, pues rompí todas esas barreras. Yo, por ejemplo, la gente decía que no puedes comer sucio, ¿no? Yo metía cereal de chocolate, yo metía macarrones con tomate y queso, o sea, yo metía un montón de comidas que en teoría no se pueden meter. Sentadilla, peso muerto, remo con vara, todos esos ejercicios press militar. Yo no hacía ninguno de esos ejercicios que se suponía que eran básicos y que eran imprescindibles. Yo no hacía ninguno de esos ejercicios. A mí no me iban bien. Yo cuando hacía esos ejercicios luego me dolía la rodilla, me dolía el hombro, me dolía no sé qué, y a mí eso no me iba bien. Digo, no voy a hacer cosas que no me van bien. Entonces hice cosas muy distintas, ¿no? Y fue cuando se rompió todo el paradigma y todo el bloqueo que tenía. Bien, me gusta que hables sobre selección de ejercicios, que has empezado a tocar el tema de entrenar con peso libre o si es mejor con máquinas o qué tipo de ejercicios. Pero antes de eso, también quiero preguntarte, tú, por ejemplo, de natural, cuando todavía eras natural, que decías que ya hubo un momento en el que no veías que pudieses progresar mucho más, ¿hasta qué punto consideras que es por falta de conocimiento y luego ya conforme aprendiste a entrenar mejor tú ahora, si volvieses atrás, tú crees que hubieses progresado más? Sin duda hubiese progresado más. O sea, es que entrenaba mal, no, entrenaba fatal. O sea, lo que considerabas que era entrenar bien, que era esforzarte, yo esforzarme lo hacía, pero vamos, esforzarte sin saber exactamente lo que estás haciendo, sin tener una buena selección de ejercicios, sin saber realmente mover las cargas y estimular correctamente, o sea, lo hacía todo fatal. De hecho, incluso cuando progresé tanto, ya no lo hacía tan mal, y no lo hice tan mal precisamente por eso, porque me limité. Me salió en el 2015, ya me salió esta pequeña hernia, que fue lo que me retiró, una pequeña hernia, y a partir de ahí dije, uy, tengo esto aquí, ¿no? Tengo que ir con mucho cuidado porque ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Entonces tuve que cambiar el chip y empezar a entrenar mejor, que fue cuando realmente empecé a entrenar mejor, empecé a hacer las cosas mucho mejor, y fue cuando más progresé. Pero vamos, yo cuando era natural entrenaba muy mal. Me esforzaba muchísimo, de hecho entrenaba 2 veces al día, muchas veces, y sí obtenía resultados, pero vamos, en comparación con lo que me esforzaba, pues tampoco. Pero es que lo hacía mal, no tenía una buena selección, no hacía ni siquiera bien la dieta. Claro que hacía dieta, hacía mis comidas, hacía esto y lo otro, pero se podía hacer muchísimo mejor. Se podía haber optimizado ese proceso muchísimo mejor, pero en aquella época, estamos hablando de hace ya más de 15 años, entonces en aquella época, no, más de 15 y prácticamente 20 años, en aquella época no había para más. No se sabía lo que se sabe hoy, hoy estamos con mucho conocimiento y aprovechamos mucho mejor los recursos. Claro, y tú cuando decías esto, yo, por ejemplo, me ha surgido una duda, cuando decías que no podías pasar como de 100 kilos, ¿te refieres a que al acabar una fase de volumen y volver a definir siempre te quedabas en esos 100 kilos, ¿no? Entiendo. O sea, no porque no pudieses pasar en volumen de 100 kilos. Entiendo Sí. que te refieres a competir. Sí, yo el primer año con el preparador pasé de 78 a 80 kilos, de 80 kilos, definido, muy definido, a 100 kilos. Hicimos un volumen de un año desde 80 kilos hasta 100 kilos. Y luego en 100 kilos, pues la idea era subir más, ¿no? Pues estuvimos todo un año entero, yo hacía una preparación,
hacía una preparación de 6 semanas, que eran las preparaciones que yo hacía. Yo hacía preparaciones de 6 semanas de fármacos y 6 semanas de descanso, siempre de forma intermitente y siempre con su postciclo. Hacíamos 6 semanas, yo subía 2 kilos a 102 y luego hacíamos el postciclo, bajaba a 100. Otra preparación, 102 kilos, luego bajaba a 100. Entonces, por eso digo que de ahí no pasaba. Claro. Estuve un año así, 102, 100, 102, 100. Y en ese punto, ¿cuál considerabas que era el error que luego cuando lo descubriste, por así decirlo, o la serie de errores que luego ya te hizo despegar y ganar por la cantidad de kilos que metiste después? El mismo que comento en el club, el mismo, hacer un macro. O sea, llega a un volumen y cuando ya no puedas comer más, cuando ya empiece el ratio de grasa, masa muscular a no ser eficiente, haz una definición. Define todo lo que puedas o un punto aceptable y luego hacer un volumen. Porque si tú intentas continuar en volumen, lo que haces es perder el tiempo. Lo que haces es, pues a nivel digestivo, pasarlo fatal, estar en un mal estado de forma, no hay una buena sensibilidad a la insulina, no se asimilan bien los nutrientes. Y pasa pues lo que me pasa a mí y lo que le sigue pasando a muchísima gente que se empeña en hacer volúmenes demasiado largos. El punto de inflexión fue definir para competir. Eso fue lo mejor que hice. Y luego cuando volví a comer, después de competir, pues en 6 semanas prácticamente había subido 20 kilos. Digo, joder, he subido 20 kilos en 6 semanas. Pues, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a definir y dentro de unos meses, que está la siguiente temporada, me voy a presentar. Efectivamente, definí y ya salí con 5 kilos más. O sea, prácticamente en 4 meses, un volumen de definición, ya pesaba 5 kilos más magros. O sea, en las siguientes competiciones, yo salí a competir primera temporada en 90 kilos y la segunda temporada ya estaba compitiendo en 97. O sea, en cada temporada, y eso eran 5 o 6 meses, y aumentaba muchos kilos. Y el problema y el fallo era ese. Si yo ese año, en lugar de empeñarme en intentar subir de esos 100, hubiera definido y hubiera vuelto a subir, hubiera seguido ganando masa muscular seguro. Pero tuve que descubrir de otra manera. Perdona. Sí, ya. Es que ese error lo suelo ver mucho en redes sociales y demás, de igual pues chavales, ¿no? Que igual ponen, como me criticaban cuando estaba en volumen, ¿no? De que estabas excesivamente paso de peso y luego enseñan como la definición. Y es que, o sea, no se dan cuenta que da igual, o sea, podían no haber metido esos últimos igual 8 kilos extra, que ya es pura grasa, y se hubiesen quedado igual, ¿no? O sea, yo lo veo así, tal cual, es lo que he aprendido también en el club. Totalmente, totalmente. Llega un punto que cuando las ganancias ya no son equivalentes, ya mejor dejar el ciclo. Además, en el club tú sabes que está incluso con milímetros de pliegue. Si tú llegas a una definición en 6 milímetros de pliegue, en el volumen no conviene pasar de 12-13 milímetros de pliegue. Si tu definición es de 8 milímetros de pliegue, pues en el volumen pongamos 14 milímetros. Depende cómo estés tú, depende del nivel que tengas. Un atleta cuanto más avanzado, la definición tiene que ser mínimo 6 milímetros de pliegue y luego si es avanzado ya en el volumen máximo 13 milímetros de pliegue. Y con 13 milímetros de pliegue tú estás en un punto bastante bueno. Tienes que ver los atletas naturales que compiten y tienen buen nivel, cuando están en un volumen, están grandes, pero están definidos, están en la definición que cualquier otra persona ya le gustaría tener ese nivel de definición. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Tal cual. Sí, por eso veo que es muy importante lo de monitorizar el progreso, pillar los pliegues, los perímetros, eso es todo lo que he aprendido, porque si tú no tienes en cuenta esos factores y lo único que haces es verte en el espejo y pesarte, no sabes realmente cómo van esos pliegues, ¿no? Yo creo que es un error muy grande que la gente comete cuando está en volumen. Exacto. Y además saber cómo tienes que mejorar, o sea, saber que si yo subo 1 milímetro de pliegue de cintura, tengo que haber subido mínimo 1 kilo. El brazo me tiene que haber subido medio centímetro, o sea, saber conforme tenemos las tablas ahí de lo que tiene que subir el brazo, lo que tiene que subir la pierna, lo que tiene que subir la cintura y el pliegue. Y si no sube en esas cifras y en esos datos, es que vamos mal. Y si sube acorde a esas cifras, es que vamos bien. Y además tú sabes que cambia, depende del tipo de atleta, si es novato, intermedio, avanzado o incluso muy avanzado. Y esto en naturales. Luego también esas tablas están para los usuarios de química, pero tiene que ir así la cosa. Si no va así, pues no estamos haciendo bien las cosas. Además, lo veo que funciona con todo el mundo y los que estáis en el club también lo podéis comprobar.